de que te vas al infierno, de que es un evangelio bastante fuerte, ¿verdad? Solo como de juicio y de castigo. Y sin embargo, hay otros también que predican el Dios del amor, ¿verdad? Ese Dios. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar? Porque sin duda va a haber un juicio, hermano, ¿verdad? Pero yo en lo personal prefiero hablar un poquito más del Dios del amor, que, ¿verdad? Y después la gente ya irá conociendo, ¿verdad? Cómo es que Dios obra, Sí. ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos equilibrar un poquito esa parte, hermano, de que o es correcto de que solo se predique un evangelio de juicio? Bien, Jesucristo vino aquí, Jesucristo decía, arrepiéntanse o enmiendan, decía, o corríjanse, porque ya ha llegado el reino de los cielos aquí a la tierra, decía él. Jesucristo vino a predicar un Dios de amor, no predicó un Dios de juicio, más bien vemos que cuando alguien iba a juzgar a otra persona, él siempre respondía con amor. El caso de la mujer adúltera, ¿verdad? El caso de la samaritana también. Imagínense que él ya sabía que ella había tenido cinco esposos con la mujer, esta mujer samaritana, y él le habló con amor y la convirtió más bien en la primera evangelista del Nuevo Testamento. Es impresionante cómo actuaba Jesucristo. En la clase anterior, hermano Obed, hablamos sobre cómo hablar de Dios frente a la crisis. Vimos que han habido bastantes crisis y todo. Ahora, estos temas del apocalipsis y escatología no se le deben hablar a las personas que no están convertidas todavía. Estos temas son para las personas que están en Cristo, que están siendo discipuladas y todo. Y además, nadie es experto en escatología, lo mencionábamos la vez pasada. La hora y el día nadie la sabe. Jesucristo mismo dijo, eso lo sabe solamente el Padre. Entonces, lo que hay que ver y discernir, hermano, y me gusta que usted dice que yo prefiero hablar del Dios de amor. Entonces, en esta época, ¿qué es lo que conviene más? Yo no voy a convertir a la gente al cristianismo a través del miedo, porque eso es lo que hacía la Iglesia Católica en la Edad Media, Inquisición, hermano, a través del miedo, pero entonces no había una conversión genuina. Pero si nosotros venimos y le hablamos del amor de Dios a la gente, entonces sí hay una conversión genuina en las personas. Entonces yo creo, hermano, y es mi opinión, que Dios nos ha llamado a hablar del amor de Dios y eso es lo que el tema central del Nuevo Testamento es Abba Padre y el valor del alma humana. Ya después de lo de escatología y todo, hay que hacer una interpretación de eso, del fin del mundo, cómo hacer esas cosas y enseñarlo a la iglesia, pero ya a los convertidos. Pablo decía, hay temas que son para los convertidos y otros temas son para los incrédulos. Pablo le hablaba de una forma a los incrédulos y a los discípulos les hablaba de otra forma. Y eso es lo que hay que hacer. Fer, ¿Sí? sí, me sacó un ratito por el internet, no Ah, terminé de escuchar lo que dijo Jorge, pero es bien interesante con esto del amor de Dios, porque en Mateo 25 habla de que el día del juicio, dice, Jesús va a apartar unos a su derecha y otros a su izquierda, ¿verdad? Y menciona ahí, y a los de la derecha les dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste, etc. Vengan a ustedes, que es de ustedes el reino de los cielos, parafraseando, ¿no? Y a los de la izquierda les va a decir eso, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste. Entonces Jesús nos habla ahí de productos de primera necesidad que la gente tiene en por ejemplo, en este momento, ¿no? De pandemia. Y también de actos de amor, de visitar a alguien, de ser un anfitrión, de ayudar, de bendecir. Eh, entonces, lo que más me impresiona también de este versículo, de este capítulo, es que dice, a los que no lo hacen, apártense de mí, malditos, para el fuego eterno que es preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, prácticamente los condena por no hacer esto. Entonces, a veces nosotros, volviendo al mismo punto del inicio del webinar, creemos de que aceptamos a Cristo, tenemos el boleto para el cielo y ya no hago nada, como lo que comentaba Eduardo, ¿verdad? Que es bien interesante como una persona no muestra ese acto de misericordia con alguien, pero lo va a predicar en público, como para que se escuche bien la retórica, pero yo no lo practico y no podemos hablar de algo que no practicamos. sí, es correcto, hermano. El cristianismo es práctica, no solo palabra. Jesús lo demostró. Y ser cristiano, hermano, es imitar a Cristo, imitar a Dios.
las acciones de ellos. Eso es cristiano. Perdón. Entonces, esa es la realidad, hermano. Y la iglesia debe mostrarse de esa manera. Me sorprende, realmente me sorprendió el comentario de Eduardo, hermano. Eso es impresionante que el pastor actúe de esa manera. Y ayer estaba a un pastor también a hablar de que Dios envió este coronavirus. Hermano, eso no lo podemos decir. ¿Cómo decir eso? ¿Quién sabe? O sea, han habido tantas catástrofes, tantas pandemias y todo. Eso es objetivar a Dios, hermano. Que Dios es el objeto de todas las cosas que pasen aquí. Y entonces lo va a entender que ahorita ya han muerto 300.000 personas. O sea, ¿cómo vamos a demostrar el amor y decir, Dios mandó para que murieran esas 300.000 personas? O sea, no, eso no podemos decirlo. Tenemos que demostrar a Dios que las crisis a veces las provocamos nosotros, los seres humanos, como veíamos la clase anterior del sábado pasado. Hay crisis que son responsabilidad nuestra, hermano. Por eso decía Proverbios, el hombre tuerce su camino y una vez que ya lo ha torcido, se queja contra Dios. Y dice, Dios me torció el camino. Dios. Eso es hablar mal de Dios y, hermano, eso es ateísmo religioso, hermano. Hay una clase que la tenemos también, que es el ateísmo práctico y el ateísmo religioso. Hablar mal de Dios es ateísmo religioso, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, bien, vamos a empezar con el primero de los 5 verbos, hermanos, del amor que trasciende nuestra mente. Y el primer verbo, hermanos, recuerden que estamos viendo los 4 enfoques de amar, ¿verdad? ¿Cuál era el primero? El primero era la teoría, o sea, el conocimiento. Es imposible amar sin conocer, hermano. Y ahorita estamos con la práctica, practicar ese arte de amar, el amor. Y el primer verbo de los 5 verbos, hermano, es el verbo deber. Pero este deber es un acto voluntario de responsabilidad. Miren qué increíble. Si yo amo, yo tengo ese deber, esa responsabilidad de estar listo y dispuesto a responder, hermano. La persona que ama, responde. Miren, uno no puede decir que ama a alguien sin responder. Y ese es un estado de por vida, hermano. Si yo amo, yo entiendo que también tengo el deber. Y ese deber significa estar listo para cuando la persona necesite, yo actuar. ¿Qué hace Dios? Y miren que yo Jonás, hermanos, siempre había leído a Jonás, bonita historia y todo, pero cuando se relaciona con este verbo del deber, miren que en Jonás, este deber, o sea, este verbo, está simbolizado en el trabajo y en el crecer. Jonás se enoja por algo que él no ayudó a trabajar ni a ayudar. Recuerdan la historia de Jonás, ¿verdad? Que él se enoja porque Dios no destruyó a Nínive. O sea, Jonás quería ver que Dios destruía a Nínive. Y cuando Jonás se va afuera de la ciudad y quería ver cómo es esta ciudad, que tenía más de 100,000 habitantes, él se enoja y se enoja tanto que hasta desea la muerte, imagínense. Y Dios le hace crecer una calabacera para que le dé sombra y Jonás se alegra, pero al día siguiente la calabacera se secó y Jonás se enoja otra vez y me imagino todo irritado ahí a Jonás, pero Dios le dice, haces bien en enojarte tanto, le dice. Y Jonás le dice, sí, me enojo hasta morir, le dice. Y Dios le responde de esta manera, le dice, ¿por qué te enojas de la calabacera que tú ni trabajaste en ella, ni ayudaste a crecer? Le dice. Entonces, ¿cómo no voy a tener compasión yo de estas personas de Nínive? Le dice. O sea que el amor, miren que Dios está diciendo aquí que el amor tiene que ver con el trabajo, hermano. O sea, Dios trabaja por nosotros y Dios está diciendo, yo trabajé por Nínive y yo ayudé a hacer crecer esta ciudad. Entonces, por eso tengo amor hacia ellos, por eso tengo compasión. Pero Jonás, como no ayudó, ni trabajó por esta ciudad, ni ayudó a crecer, él la quería ver destruida. Entonces, el deber tiene que ver, hermanos, con estar dispuesto, o sea, trabajar. Mire qué impresionante. Si yo amo, yo trabajo por aquello que amo. Y significa estar dispuesto a actuar. Se trabaja por se ama, por lo que se ama crezca y llegue a ser la mejor versión de sí misma. O sea, yo tengo que dar
a las personas a que se desarrollen y que lleguen a ser la mejor persona que pueden llegar a ser. Y amor, que tengo que estar listo. La persona que ama responde. Dios siempre responde, hermano, porque Dios, su estado natural es a través del amor. Entonces, si nosotros queremos hablar de ese amor, tenemos que responder también. Hay que imitar a Dios. Entonces, estar listo es una responsabilidad. Imagínense, por eso el amor no es una emoción, hermano. El amor es una acción. Y esa acción tiene que ver con la responsabilidad de actuar cuando la persona necesita, no cerrar mi oído más bien. Y si con mis bienes puedo ayudar a otra persona, tengo que hacerlo, hermano. Tengo que hacerlo. El segundo verbo es el verbo cuidar. Pero no solamente, mire, Dios nos cuida a nosotros. ¿Y cómo nos cuida Dios? Ya leímos ese pasaje, recuerden, Isaías 49:15. Y lo expresa a través del amor madre. Y Dios cuida de esa manera. ¿Cómo cuida una madre a su hijo, no? O sea, ¿cuántas madres tenemos ahí? La madre da todo. La madre da la vida por su hijo. Miren, las mamás, yo he visto siempre a mi mamá, que ella prefiere quedarse ella sin comer y contar que los demás, los hijos, coman. O sea, ella siempre está pendiente. Cuando uno se enferma, miren, por eso yo digo que para mí fue muy fácil creer en Dios, hermano. Y desde niño, yo recuerdo que desde niño tenía esa pasión y fue muy fácil porque yo veía el amor de mi mamá. O sea, un amor impresionante. Entonces, para mí fue fácil entender el amor de Dios y creer en el amor de Dios porque yo veía ese cuidado que tenía mi mamá hacia mis hermanos y hacia mí. Entonces, amar significa cuidar. Dios nos cuida, hermano. ¿Y cómo nos cuida Dios? Como incluso nos cuida mucho más que el amor de una madre. Y miren que cuidar es la preocupación activa, hermano. No solamente llegar ahí cuando la persona necesita, sino que esa es una actitud que está constante en mí. Es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Por eso Dios, ahí con Nínive, Dios se preocupaba por el crecimiento de ella y por eso la amó y la perdonó a Nínive. Mire, cuando cuidado activo, también falta el amor. O sea que si yo no cuido, no amo, hermano, porque el amor se expresa también con el cuidado. Y miren que este verbo, el verbo cuidar, tiene en sí otros tres verbos unidos en sí mismo, que es el verbo guardar, proteger y conservar. Miren que Caín, la historia de Caín y Abel, es impresionante porque llama la atención cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le dice Caín, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Miren que Caín no amaba a su hermano, tenía amor en su corazón, porque amar significa guardar. O sea, si él amaba a su hermano, él tenía que guardar a su hermano, tenía que proteger a su hermano y tenía que conservarlo. Y más bien él hizo todo lo contrario. No lo guardó, no lo protegió y no le conservó la vida, porque más bien él le quitó la vida. Entonces, si amamos, tenemos que cuidar, tenemos que trabajar en las personas. Mire que todo es acción, hermano. Aquí el amor no lleva nada de sentimiento, hermano, porque estamos hablando del amor de Dios, no del amor eros, que es el amor que existe entre un hombre y una mujer. Ese amor es diferente y ese sería otro tema de cómo el hombre debe amar a la mujer y la mujer debe amar al hombre, sería otro tema. No estamos hablando de ese tipo de amor, sino que del amor de Dios que se ve reflejado en toda la creación y ese es el amor que yo tengo que enseñar y predicar y no solamente enseñar y predicar, sino que actuar también, demostrarlo. O sea que tengo que cuidar, tengo que guardar, proteger y conservar. Ese es el amor de Dios. Ese es el segundo verbo de los 5 verbos del amor. Vamos al siguiente. Respetar. Vamos a ver, hermana Ivy Cisnero, por favor, si nos puede leer Primera de Samuel 16, 17. Me encanta, hermanos, este verbo respetar, porque tiene que ver con ver la originalidad de la persona. Y miren que Dios, como me impresiona, hermano, por eso les dije que fue todo un reto para mí cuando empecé a hacer este estudio, porque yo sabía el amor de Dios, pero no sabía que implicaba tantas cosas y que yo tengo que demostrarlo de esa manera. Hermana Ivy.
Sí, Primera de Samuel 16:7. Pero el Correcto. Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Miren, rar es un verbo extraordinario y Dios lo hace y se ve reflejado en ese texto, porque respeto no significa temor ni como cuando uno dice, no, yo respeto mucho a personas en un sentido de reverencia. Aquí el respeto no se refiere a eso, porque el respeto viene de la raíz latina, latín respicere, que significa mirar. Respeto significa mirar y se refiere a la capacidad de ver a una persona tal cual es, tal como es la persona, tener conciencia de la individualidad única que tiene esa persona. Por eso Dios está diciendo ahí, no, no mira su parecer, porque eso no le interesa a Dios. ¿Qué le interesa a Dios? El interior, la individualidad de la persona. Entonces respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle tal y como ella es. O sea que si yo vengo y quiero que una persona actúe de acuerdo a como yo quiero y no como esta persona es, no estoy demostrando amor. ¿Qué se refiere este tipo de verbo, hermano? Es aceptar a la persona tal y como es. Así como esta persona tal y como es, yo debo ayudar a esta persona para que esta persona crezca. Eso es lo que ha hecho Dios, hermano. Mire, Dios nos ha aceptado a cada uno de nosotros con nuestras acciones, con nuestra forma de ser y nos ha ayudado a nosotros, nos ha amado de esa manera. Dios no le cambió a nadie. Dios respetó siempre o nos vio tal y como nosotros somos y aún así decidió darnos. Jesucristo demostró ese amor también al morir por nosotros de esa manera. Así que respetar significa, hermanos, ver a la otra persona como esta persona es. No podemos venir y cambiar a la otra persona, hermano. No podemos decirle, usted es un pecador, mire que usted hace esto y lo otro. No, hay que aceptar a la persona como es y demostrarle que está dispuesto a recibirla tal y como es y ayudarla a crecer de acuerdo a la personalidad que tiene. Que respetar es cuando yo quiero que la persona amada crezca y se desarrolle por sí misma en la forma que le es propia, de acuerdo a las cualidades que ella tiene, de acuerdo a la capacidad que tiene y no para que me sirva de acuerdo a mi personalidad o como yo quiero, solo para que me sirva, eso no es amor. El siguiente verbo. Perdón, Fer. Preguntas, hermano, hasta aquí. No, solo con eso que decía es un comentario de no utilizar a la gente solo porque me conviene para mis propósitos. Ese es un tipo de liderazgo que muchas veces, no digo en Jericín, estoy hablando en general, ¿no? Se practica en algunas personas de la iglesia. Que yo necesito a tales personas para conseguir mi objetivo, pero una vez que ya no las necesito, las desecho. O si no consigo mi objetivo, entonces ya no me sirven para determinada cosa. Entonces, eso es bien delicado porque no es un liderazgo que Dios promueve. O sea, sí. A veces el hecho de que alguien predique bonito, tal vez tiene bonitas palabras, es elocuente, y nosotros decimos, qué unción, cómo lo usa el Señor. Puede ser que sí, pero tiene que reflejarse también en el amor, pues, que muestre a otra persona, porque hay muchos que son carismáticos, que tienen elocuencia en púlpito o en determinado lugar público y no necesariamente están demostrando el amor de Dios. Entonces, no hay que confundir una cosa con otra, porque si no, entonces entramos en la situación de que creemos de que por el escenario es una persona ungida de parte del Señor. Tenemos que ver también, como dice en el cine, ¿verdad? El backstage, para ver cómo esta persona se comporta y cómo muestra el amor de Dios a otros. Sí, es correcto, hermanos. Aquí no es por las palabras bonitas que yo pueda decir. A Dios no le interesa. Es más, hay un proverbio, creo, no, en Eclesiastés, dice que más bien cuando estemos en la presencia de Dios, debemos decir vanas palabrerías y no utilicemos muchas palabras. Entonces, a Dios no le interesa, hermano, nuestra elocuencia o la forma bonita como hablemos, sino el interior. Recordemos que el amor tiene que ver con las acciones. No tiene que ver solo con lo que yo diga, que amo a las personas. Por ejemplo,
demostrar el amor a las personas que yo amo, no solo es decirlo, sino que ya vimos que es responder, estar atentos para responder, es cuidar, y cuidar se refiere a conservar, proteger, y también es conocer. Miren en el Salmo 139:2, y miren que todos estos verbos, cómo los refleja Dios, hermano. Dice, conoces cuando me siento y cuando me levanto. Imagínense, David está diciendo que Dios conoce absolutamente, porque, bueno, no sé si es David el que escribió pero dice que tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiende mis pensamientos. Hermano, Dios ama y lo demuestra ese amor conociéndonos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué conocer es importante? Porque ya dijimos al principio que sin conocimiento no puede haber amor. Eso es imposible. Las personas que uno conoce. Entonces, ¿y cuál es el proceso del conocimiento? Uno conoce a través de la interacción. Si uno no interactúa, no puede conocer nada, hermano. Respetar a una persona sin conocerla no es posible, hermano. Ya vimos que el verbo del amor, respetar, es conocer a la persona y aceptarla tal y como es. Pero respetar a una persona sin conocerla no es posible, porque el cuidado y la responsabilidad serían ciegos y no lo guiaría si no lo guiara el conocimiento, ¿no? Eso sería ciego. El amor es una unión entre las personas en que la unión, esa unión, impulsa el deseo de conocer. Por eso Dios se une con nosotros, hermano. Y Jesucristo lo hizo a las personas. Y esto se refiere a un interesarse. O sea, yo tengo que interesarme. Cuando yo amo, me intereso en la otra persona. Cuando no amo, no me intereso en ella. ¿Y qué es interesarse, hermano? Bueno, poner atención, poner cuidado en ella, escuchar, porque a veces cuesta escuchar, y para conocer a la otra persona. O sea, interesarme en conocer cómo es la otra persona. Dios, mira qué impresionante lo que dice en ese salmo. Dice que Él conoce mi levantarme y desde lejos conoce mi pensamiento. O sea, que Dios se interesa, muestra su amor pensándose. Y el interesarse también es una acción, hermano. En la acción de amar, miren qué bonito esto. Me encuentro a mí mismo, me descubro al ser humano, descubro a Dios. Miren qué impresionante, hermano. Por eso la Biblia habla tanto del amor y tanto del amor al prójimo y tanto al amor hacia Dios y de Dios hacia nosotros también. Porque cuando yo amo, descubro al ser humano, me descubro a mí y también descubro a Dios. Y eso realmente, hasta se podría resumir eso, el amor se podría resumir en eso, que el amor es conocer al otro. Vamos al tercer punto, hermano. Fer, Sí, antes de continuar, es que estaba pendiente de un aporte del pastor Carlos Osorio con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, de predicar. Sí. Dice, ¿cómo predicar? Número 1, bajo la guía del Espíritu Santo. Número 2, para edificación, exhortación y consolación. Número 3, todo el consejo de Dios. Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y todo lo demás, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, eso es lo que tenemos que predicar hoy, como lo que estaba diciendo el hermano Obed, ¿verdad? De si hay que predicar juicio o amor. Y realmente ahí nos está diciendo que tenemos que predicar bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos predicar humanamente, porque Dios no es humano, Dios es espíritu y tengo que guiarme por el Espíritu Santo. Muy bien. El tercer enfoque, hermanos, es la actitud. Vamos a repasarlos. El primero era la teoría, conocer, estudiar, conocer a Dios. Era el primer enfoque para yo poder entender ese amor que trasciende. Y ya vimos que Dios es conocido a través de verbos. ¿Y cómo funcionan esos verbos? Es la práctica que hace Dios. Vimos los 5 verbos, pero realmente son 4 porque el quinto es este que está aquí, que es dar. Pero ¿cuáles son los 4 verbos del amor que vimos al principio? El deber, no deber con los ojos, sino que el deber de responsabilidad de actuar, respetar, conocer y el otro cuidar. Son los 4 verbos. Y el quinto, y este va relacionado con el tercer enfoque, que es la acción. Mire que en Santiago 2:8 dice, si de veras cumples la ley real, oigan bien,
solo existe una sola ley, dice lo que está diciendo Santiago. La ley real conforme a las escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haced bien, dice. Solo existe una ley, hermano. ¿Cuál es esa ley? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero la Biblia dice que hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y a mi prójimo como a mí mismo. Si cumplimos eso, hermanos, cumplimos toda la ley. Entonces el tercer enfoque es la actitud. Y la actitud es con la voluntad que yo hago las cosas. Y comprendo que en este tiempo a veces hay que, bueno, no es que a veces, tenemos que desprender. Dar es el quinto verbo, hermanos, de los 5 verbos del amor que trasciende nuestra mente. Pero dar produce más felicidad que recibir. ¿Será cierto eso, hermanos? A veces es muy difícil, ¿verdad? Porque nos gusta más estar recibiendo que estar dando. Pero realmente cuando amamos, así como Dios ama, el dar produce más felicidad que recibir. No porque sea una privación, enseña que dar es privarnos de algo para entregar a otro, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. O sea, tengo que dar lo que está vivo en mí, de mi propia vida. No significa poner mi vida en sacrificio por el otro, hermano, sino que dar de lo que está vivo en mí, lo que yo tengo dentro de mí, de mi personalidad. Y eso se refiere a la actitud. Porque miren, Dios demostró, hermanos, este verbo en Juan 3:16, diciendo, que dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Dio qué? ¿Qué fue lo que dio Dios? Dios a su Hijo único, hermano. O sea, Él dio parte de sí mismo, entregó a su Hijo por amor a todo el mundo. O sea, que dar, yo tengo que dar lo que está vivo en mí, dar de mi alegría, dar de mi interés, dar de mi comprensión, de mi conocimiento. Y hermano, ustedes son líderes de su iglesia, de la iglesia en general, iglesia de Cristo, y al momento de compartir nuestro conocimiento también estamos dando un acto de amor también, y hay que prepararnos bien. O sea, tengo que dar de mi humor, incluso dar de mi tristeza, porque estoy compartiendo de lo que está vivo en mí, de lo que está dentro de mí, de todas las expresiones y manifestaciones de lo que está dentro de mí, de lo que está vivo en mí. Y eso es dar, hermano. Y miren, si yo doy de esa manera, al dar así, enriquecemos a nuestro prójimo, porque no solo estoy dando cosas materiales, sino que estoy dando de mi propia vida también. Realzamos el sentido de la vida de las personas al exaltar el nuestro propio también. No damos con el fin de recibir, sino que dar de nosotros es de por sí una dicha maravillosa. Cuando amamos, el dar se convierte en una dicha maravillosa, pero cuando lo vemos de esta manera. Por eso, hermanos, realmente este tipo de amor, como lo vimos en los verbos, trasciende cualquier mente, hermanos. Amar de esta manera es realmente impresionante y mi mente no lo podía captar de esa manera. Ahora yo sí puedo entender cómo es el amor de Dios. Antes solo me lo decían, pero a uno tantos años que le han predicado a uno que uno debe demostrar el amor de Dios, pues hay que hacerlo de esta manera, como lo hemos estado viendo aquí. Enfoque, hermanos. Hermano, Sí, hermanos, dígame. Antes de que comience, disculpe, yo interrumpo a cada rato, pero No, pero eso es bueno, hermano. Me alegra más bien. El tema. Se pueden ejercer los dones, hermanos, sin amor. ¿Por qué le hago la pregunta? Ahorita recordándome se me vino a la mente 1 Corintios 13, que dice que podemos tener fe, tal fe que le digamos a una montaña muévase y se moverá, pero que si no tenemos amor, nada. Entonces, bueno, la impresión que yo tengo es que sí podemos tener fe, pero el amor, no sé, me confunde un poco esa parte. No sé si los dones los podemos ejercer no teniendo amor nosotros en nuestro corazón. Sí, bien, el problema, hermanos, que hemos tenido, y creo que esto es por años y años, es el concepto de fe que hemos tenido nosotros. Miren, ese tema de la fe, yo digo que se podrían escribir, pero montones de libros de eso, porque cuando nosotros nos dicen, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Hebreos 11:1, ¿verdad? Y decimos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero realmente, hermanos, eso solo es el 5% de lo que es la fe, hermanos. La fe es mucho más que eso. La fe tiene que ver con unas cosas
impresionantes. Entonces, cuando entendemos el concepto de la fe, ¿qué es realmente la fe? Porque lo que dice Hebreos, hermanos, solo es un 5%, falta el otro 95% de lo que es la fe. Y entenderlo en un 100%, entonces yo puedo entender que, como usted estaba diciendo, esa pregunta, es imposible aplicar los dones del Espíritu sin amor. La fe, aunque yo tenga fe, pero realmente me va a hacer actuar en amor. Porque mire, la fe genuina tiene que ver con conocimiento, con lealtad, fidelidad, autenticidad, veracidad. Son un montón de cosas que implica la fe verdadera. Entonces, al entender la fe verdadera, yo tengo que actuar por amor, porque me obliga a actuar por amor. Entonces, yo creo, hermano, y así como usted está diciendo, es imposible que los dones del Espíritu actúen si yo no tengo amor. Pablo dice, yo puedo entregar mi cuerpo a ser quemado, de nada sirve. ¿Por qué? Porque Dios actúa a través del amor. No hay otra manera de que Dios pueda actuar si no es a través del amor. Entonces, los dones sin amor no existen, hermano. No existen. Porque la característica de Dios es que Él actúa en amor. Y eso es lo que yo tengo que hacer también. ¿De qué me sirve estar hablando en lenguas si odio a mi hermano? Puedo interpretar lenguas, pero si después voy a la casa y le pego a mi mujer. Yo recuerdo al pastor Carlos Beltrán que decía, y me dio risa eso, porque él decía, yo conozco personas, dije, que hablan en lengua y en su casa golpean. Imagínense, ¿ah? Y él los conocía, el pastor Carlos Beltrán. Entonces, eso no existe, hermanos, que yo pueda moverme en los dones espirituales, pero si no amo a las personas, en nada estoy, hermano. Eso no existe. Muy buena, muy buen. Sí, ¿Sí, hermano? le hacía la referencia, hermano, porque, bueno, el mismo Jesucristo, ¿verdad? Dijo que en esto conoceréis que sois mis discípulos, dijo, en que os améis Es los unos a los correcto. otros. ¿Va? En ningún momento Y menciona ahí está, dones ni yo nada, creo que sino que ese es el... un discípulo se conoce por el amor. Sí, hermano. Creo que Amén. se le cortó el internet, creo, hermano. Es correcto. Y aquí está, miren, el pasaje. El cuarto enfoque, el enfoque dominar. Porque recuerden que estamos viendo que amar es un arte y que Dios refleja, miren, el amor de Dios es un arte y Dios domina ese arte, el arte mismo del amor de Dios. Parece juego de palabras eso, pero así es. Cuando yo tengo el conocimiento, tengo la práctica y tengo la actitud, lo que tengo que hacer es domino todas esas cosas que están ahí. Y dominar se refiere a replicar ese conocimiento que yo tengo, y eso es lo que hacen ustedes en su iglesia, hermano. Porque miren lo que dice, y es lo que estaba diciendo el hermano Obed, en Juan 13, 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy, dice, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán, dice, imagínense. O sea, el mundo no va a conocer a Dios a través de los milagros, y disculpe que se lo diga así, pero es lo que está diciendo aquí. No va a conocer a Dios a través de los dones, por lo que estaba diciendo el hermano Ed, sino que dice que cuando se amen los unos a los otros, a través de este amor que ustedes estamos los unos a los otros, dice, en esto conocerán todos si tienen amor los unos a los otros. O sea que yo puedo hacer milagros, pero si no muestro amor con mis hermanos, no estoy Dios, hermano. Fernando. O no me amo con mi hermano. Sí, hermano. Sí, con eso que decís, bueno, primero lo del amor es bien interesante porque vos preguntabas qué es mejor dar o recibir, ¿verdad? La naturaleza humana, no como Dios nos creó, sino nuestra naturaleza es yo doy si recibo. Sí, yo porque a este lo voy a amar si este no me ama a mí. Pero con Dios es diferente. Amen a sus hermanos o a unos a otros, dice. O sea, a su prójimo. Que a mí no me va a condicionar si aquel no me ama para yo amarlo o que ella no me ama para yo amarla. Mi amor es sincero, puro, y si aquella persona no me ama es muy problema de ella, pero a mí no me va a condicionar que esta persona no me ame o no me va a condicionar el que esta persona no me dé algo que yo quiero para yo no dárselo. O sea, el amor de Dios no es condicionado, pues como dice en 1 Corintios, no es egoísta, no se envanece, todo lo espera, todo lo soporta. Y también es interesante que, y yo no sé si en voy a entrar en controversia, pero
Este último tiempo he visto que hay personas que dicen, no, pero es que para amar a alguien hay que conocerlo a súper fondo. Estamos de acuerdo que hay que convivir, lo que hablamos, ¿verdad? Pero es como poner condiciones sobre si hace estas cosas, entonces yo lo voy a amar. Y Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, quiérelo, no dijo, tenle estima, dijo, ámalo. O sea, el amor tiene que brotar en nosotros independientemente de cuánto tiempo lo hemos conocido, de que si la otra persona me quiere o no, o me ama o no, sino que el amor tiene que brotar en nosotros, pues, o sea, tiene que ser algo que reflejemos siempre. Y lo otro que estás comentando, yo una vez dije eso en una clase, no sé si fue el discipulado, pues no sé si fue esta clase que estoy dando actualmente, de que a Dios no se le conoce solo, o sea, por un milagro, por una sanidad. Porque yo te entiendo este punto porque una persona me preguntó y como que medio se ofendió. Yo lo que le estaba explicando es que uno puede ver un milagro, uno se emociona, pero no necesariamente eso lo hace que uno tenga un acercamiento en amor a Dios. Por ejemplo, los fariseos, Jesús le sana el día de reposo la mano a una persona y le dicen, ¿cómo puede ser que está sanando el día de reposo? Cuando lo que deberían de hacer es alegrarse porque Dios lo sanó a la persona. Entonces, estas son cosas que si bien es cierto, puede ser una motivación para que alguien se acerque a Dios, pero no es lo que en realidad hace que nos acerquemos en amor al Señor, sino que tiene que ver con la fe. Sí, es correcto. Bueno, deberíamos de un día hablar de lo que es la fe realmente, va a hacer un estudio de la fe, para no decir siempre, hermanos, que la fe es la certeza de lo que se espera. Eso no. Yo cuando hice ese estudio, hermano, me impresioné bastante y realmente la fe es increíble, hermano. Entiende todo ese concepto a través de la Biblia, del Antiguo Testamento y todo, y el Nuevo Testamento es impresionante, hermano. Y bueno, el enfoque 4, hermanos, tiene que ver con replicar ese conocimiento. Yo lo domino, entonces vengo y lo transmito a las otras personas. O sea, se refiere a hacer discípulos, a duplicar eso. Ya lo tengo yo, ya tengo todo ese tipo de amor, ahora lo transmito y otras personas también puedan transmitirlo a otras, y eso es hacer discípulo, hermano. Y eso es lo que ustedes hacen en su iglesia. Entonces, pero esto se hace con completo conocimiento, porque si estamos enseñando cosas sin conocimiento, hermano, eso a Dios ya vimos que no refleja a Dios. Entonces, tenemos que replicar, hermano, hacer discípulos con ese tipo de amor, convencer a otros para que estos también lleven ese tipo de amor. O sea que al enseñar, hermano, nosotros, nuestro conocimiento y transmitimos ese conocimiento, estamos duplicando y estamos ejerciendo dominio de ese amor. Miren que todo lo que hemos visto, hermanos, tiene que ver con acción, accionar, y yo lo hago, yo demuestro, porque Dios lo hizo. En Juan 3, 34, 35 dice, ámense como yo los he amado. ¿Y cómo amó Dios? ¿Cómo amó Jesucristo, hermano? Entregándose a sí mismo. No es que nosotros vamos a poner nuestra vida por los demás, ¿verdad? Para ser quemados, no. Sino que ya vimos que es dar de mí mismo. Fer, disculpa que te siga interrumpiendo. Con eso que decís de amar a Dios, hablar de Dios con conocimiento también. Por ejemplo, una persona que estudia teología es teóloga, no todóloga. O sea, hay gente que se confunde y cree que uno estudia teología y porque se gradúa, ya sea licenciatura, máster o doctorado, es todólogo. No todos estudiamos a fondo determinado tema. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que vos comentas de que hay que hablar de Dios con conocimiento y también con fundamento de la palabra de Dios, hay personas que, por ejemplo, por dar un ejemplo clarito, en este tiempo están hablando del Apocalipsis y no saben absolutamente nada del Apocalipsis y se ponen a inventar cosas que ni siquiera están en la Biblia, y lo peor que sucede es que la gente les cree. Yo me acuerdo que, bueno, yo les comenté que doy clases en la UCEM, ¿verdad? Entonces, cuando yo pregunté mi carga académica, me dice la licenciada, le vamos a dar Antiguo Testamento y Apocalipsis, me dice. Yo le comenté, no, mire, le digo, no me puede dar Apocalipsis, porque si bien es cierto, yo he leído el libro, pero no soy experto en ese tema, no he profundizado en ese tema. Entonces, no puedo dar de lo que yo no tengo. Entonces, al final llegamos a un arreglo y no me la dio. Y no es malo también decir de que no lo manejo, porque es que, repito, no somos todólogos, no somos todólogos. Correcto.
Entonces, hablar de lo que sabemos, hablar de lo que hemos estudiado a profundidad, tampoco quiere decir que no lo puedo aprender, porque hay personas, Fer, y como vos lo he comentado, que creen que porque saben de ese tema, ya otro no lo puede saber porque es un don especial que Dios les dio, y tampoco. Tal vez es que no hemos investigado a fondo por X o Y, o porque ese tema es más orientado a la escatología y a algunos les gusta más la escatología, pero es como todo en la vida, ¿no? No todos somos expertos en todo, ni todos sabemos de todo. Entonces es importante eso, que hablemos de lo que sabemos y no hablar sin fundamento de la palabra. Sí, muy bien. Como dice Marvin, miren, hermano, y esto es sencillo. Enseñar sin conocimiento es una muestra de que no tengo amor, hermano. Así de sencillo. Porque si yo tengo amor, las personas, yo me voy a preparar. Y yo les decía a un pastor, porque el pastor me decía a mí, usted habla igual con todas las iglesias, me decía, o cambia su discurso. Entonces yo le decía a él que una forma de demostrar mi respeto hacia ustedes es transmitirles lo que yo investigué. O sea, y prepararme. O sea, prepararme, leer, investigar, hermano, y tratar de llegar a conocer, como dijo Marvin, no les vengo a hablar aquí de que leí un libro y ya cuando me quedé y ya soy experto. No, es investigar, buscar a fondo, hermano, tener una mente de investigador. Entonces, enseñar sin conocimiento, hermanos, es una falta de amor. La persona que busca enseñar y sin conocer está demostrando que no ama a las personas que tiene enfrente, hermano. O sea que eso es una gran responsabilidad, hermanos, que tienen todos ustedes, porque todos ustedes son líderes. Entonces, debemos demostrar el amor hacia los demás, estudiando y preparándonos en ese tema. Y como dice Marvin, mire, es peor, hermano, decir que uno conoce de un tema y no lo conoce, hermano. Eso es invisible, hermano. Lo que hay que hacer uno es decir, mire, yo no conozco el tema. Me pasó la clase pasada con otra iglesia que me preguntaron de algo y obviamente sí tengo conocimiento, pero no todo el conocimiento como para preguntas. Y yo le dije a esta persona, mire, fíjese que ahorita si le contesto puedo caer en un error, entonces mejor déjeme investigar y le prometo que la próxima clase yo le respondo. Pero se vale decir que no conoce del tema uno, hermanos. Es correcto, es mejor prepararse porque así demuestro el amor a la otra persona y le demuestro mi respeto. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Ustedes como maestros de la escuela bíblica son almas las que tienen ahí, hermanos. Son personas valiosas, son tesoros de Dios. Y entonces una manera de demostrar el amor hacia ellos es preparándonos, investigándonos, para conocer. Hay una frase que dice que hay que ganar el derecho de hablar. ¿Y cómo se gana? A través del conocimiento, hermanos. En conclusión, hermanos, ya vamos a dar tiempo para algunos comentarios o algunas preguntas si tienen también. Conclusiones, hermanos. El amor que trasciende constituye una expresión de la productividad. Mira qué bonito esto. O sea, es de producir. Yo hago que la otra persona produzca también. Y entraña todo respeto, responsabilidad y conocimiento, hermano. Miren que todo tiene que ver también con conocimiento, hermano. El amor es la preocupación activa, o sea que es un estado permanente por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Amo a Dios y amo a las personas. El amor es una actitud que es la misma hacia todos los objetos, incluyéndome a mí mismo. Es un amor extraordinario que Dios demostró, hermanos, y nos dio su ejemplo, Jesucristo, en el Nuevo Testamento también. Así de amores que yo tengo que enseñar, hermano. Y se resume en la productividad, el cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento, hermano. Entonces, qué bueno que estén viendo todos para enseñar correctamente. Bien, hermano. Ya vimos esto y Marvin lo mencionó, que enseñar sin conocimiento, hermanos, es una muestra de no amar a las personas. Preguntas, hermano, comentarios hasta aquí. Pueden habilitar el Buenas. micrófono. Okay. Hola. Sí, hermana Sí, yo Idania. tenía un aporte que me encantaba mencionando en este momento a ustedes, hermano, sobre lo de que enseñar sin conocimiento es como no tener amor por los demás, ¿verdad? Bueno, me imagino que se refiere a la parte, los que son maestros de escuela bíblica, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo soy docente de manera profesional
Y me llama la atención que también se relaciona, ¿verdad? Porque las cosas que a nosotros nos enseñan es que se dice que siempre que se va a preparar una clase, uno tiene que investigar todo lo posible, o sea, preparar con pasión, pues, porque si uno no lo hace de manera, es como que lo que está haciendo no le gusta. Y se resume de que si uno no se prepara, es como que hasta se toma en cuenta como falta de ética, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque imagínense que en la parte, vamos a decirlo así, humana, se tiene ese respeto, ¿verdad? Que hay que prepararse, tener el conocimiento para poderlo compartir con los alumnos o estudiantes. No digamos ya en la parte espiritual, ¿verdad? Que es algo más complejo. Entonces me gusta mucho esto, ¿verdad? Que sea de la vida, bueno, parte profesional o secular, como le quieran llamar, y en la vida espiritual, que uno tiene que prepararse, de todo darlo con amor, ¿verdad? Eso me gusta Sí, mucho, la muy verdad. bien. Imagínense que en lo secular, hermano, se practica eso, que los maestros deben de preparar su clase para enseñar y todas esas cosas. O sea, mucho más nosotros todavía. Y como lo dijimos, son almas las que tenemos, son Sobre el tesoro de la creación, son las personas, hermano, el ser humano en sí, el hombre y la mujer. Entonces, tenemos que prepararnos para enseñar, pero hay personas que no les gusta y eso es una falta de amor y respeto también, pero ya respeto así de cuidado a las personas, ¿verdad? Sí, también Fer, yo añadiría, aparte de lo que comentaba Idania y lo que comentaba vos, de que hay que prepararse, eso tiene que ser vital, ¿verdad? Cuando uno va a impartir la palabra o cuando es docente, tiene que prepararse. Y también no tener esa carga, repito, no somos todólogos, ¿verdad? Y lo que no se puede se investiga. Sí, Y lo otro también, digo esto para los que somos predicadores, los que enseñamos la palabra en púlpito, no ir con el, porque en algún momento yo creo que todos podemos caer en esto, no ir con el afán de que me miren, de que escuchen qué bonito algo. ¿Por qué? Porque a veces, como dice la palabra del Señor, que la palabra profética es para edificar, corregir y consolar, ¿verdad? Entonces a veces damos un mensaje y tal vez a alguien no le pareció porque lo sintió duro, de hecho a Jesús le dijeron, dura palabra de entender es esta, Señor, y nos bajamos del púlpito y alguien nos dice, no, esa palabra que dijiste es muy fuerte, ¿por qué hablaste tan pesado? Y no sé. Entonces, claro, Fer, uno como ser humano en lo espiritual, uno entiende que es de parte del Espíritu Santo, pero podemos caer en la tendencia de decir, uy, si no le gustó, ¿será que hice mal? ¿Será que no fue de Dios? Y no, ¿verdad? O sea, la palabra que Dios nos dé, tenemos que impartirla con amor y le guste o no le guste a las personas, porque, vaya, lo que estamos hablando desde el primer webinar. Pues miras aquí ahorita, 10 conectados, hay 2 personas que se salieron pues tenían otro compromiso y me lo dijeron en el chat. 12, digamos, habíamos 14. ¿De cuántos que se invitaron? Incluso no veo personas aquí que estuvieron en el primer webinar. Entonces, es preocupante cómo ves que a las personas no les interesa como debería interesarles la palabra de Dios. Y no lo digo solo porque estén o no estén en el webinar. Vos mirás lo que hablamos la vez pasada en redes sociales o lo que sea, palabra, y las personas no se apasionan por eso, sino que les gusta otra sí, cosa. Yo voy a comentar algo, no quiero salirme del tema, pero por ejemplo, en medio de esta pandemia, en medio de una pandemia mundial que es debido a muerte, viene un muchacho de los, que todos ya conocemos ese caso, ¿no? De los soldados y se puso a bailar a Chesina y el tra. Y eso fue una noticia que prácticamente está opacando a la pandemia. ¿Y cómo puede ser que nosotros le demos más importancia a esas cosas que a lo toral? Por ejemplo, vos miras a ese muchacho, publica algo, le dan miles y miles de likes. Viene alguien y te habla la palabra de Dios, 2, 3, sí, 4. Entonces, es impresionante porque yo compartía, ¿verdad? En unas cápsulas que hacemos, Eduardo también las ha hecho, de que mi pueblo perece por falta de entendimiento, que lo hice incluso antes del primer webinar. Y muchas personas, Fernando, es preocupante que están pereciendo por falta de conocimiento. Y cuando vimos perecer, como vos lo comentabas, no era que se mueren, pero espiritualmente están débiles. O sea, están como la batería del celular cuando está en 15, en 10, en 5, porque no quieren tener ese conocimiento de la palabra del Señor, sino que se están enfocando en un montón de cosas, sobre todo lo que nos enseñan los medios masivos de comunicación. sí. Realmente es muy triste lo que está exponiendo Marvin,
a mí me entristece, hermano, y realmente me entristece escuchar a líderes, pastores famosos, predicando de una manera tan irresponsable, pero se lo digo así, irresponsable, hermano, de la palabra de Dios. Yo no sé si les comenté a ustedes de un pastor que decía que en el fin del mundo la gente se iba a volver monstruos. Les comenté a ustedes. Un pastor diciendo que se iban... Sí, Sí, nos dijiste. y, y lo estuve viendo esta semana hablar del Apocalipsis también. Mira, a mí me impresiona, hermano. Yo no soy un experto, se lo digo, en escatología, porque nadie lo es, hermano. Nadie lo es experto en género apocalíptico, en escatología. Pero qué terrible, hermano, él hablando de unas cosas. ¿De dónde las saca? ¿De dónde las saca? Porque incluso a cositas sencillas que no tienen nada que ver, por ejemplo, le preguntaron a él, ¿qué significan los 7 ayes que usted dijo? Y él forzando, porque solo eran como 3, y este se divide en 2, decía, este se divide en 2 por este y lo otro, y este otro, aquí hay 4. O sea, qué impresionante, hermano, y realmente entristece que las personas no se interesen por esto, y por eso la gran pregunta, ¿hacia dónde va la iglesia? ¿Verdad? ¿Hacia dónde va la iglesia con los líderes que no se preocupan por estudiar la palabra de Dios, por aprender correctamente y por enseñar con amor? Porque enseñar con amor es enseñar con entendimiento, hermano. Entonces, ¿qué futuro le espera a la iglesia cuando ya la tecnología está superando a los líderes? Porque ya hoy en día la gente, como les dije al principio, se va a Google y ve que dice cosas diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no estamos preparando, ¿no? Es triste, pero realmente es la realidad de la iglesia, ¿verdad? Otros comentarios, hermanos. Pues me gustó mucho porque han comentado bastante, hermano, y eso es lo bueno, eso es bonito, y hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Más Bueno, comentarios. hermano, sí, yo sí tengo un Sí. comentario. De eso que se estaba mencionando, que también hay personas que se están aprovechando de la situación, ¿verdad? Uh-huh. En la que nos encontramos. La vez pasada yo venía conduciendo y se venían cambiando las emisoras en la red del carro y escuché a un pastor decir, ¿verdad?, de que ellos estaban orando para que las personas que están enfermas por el COVID-19 se les quitara, pero que mandaran su ofrenda a tal número de banco, ¿verdad? Quedé así como, pero como forzando mucho esta actividad. Entonces yo me quedé, wow, ¿cómo es posible que también como que se estén aprovechando en este sentido, ¿verdad? De que la persona tal vez está con aquella necesidad de oración y es la manera de recibir también, ¿verdad? Sí, Y también las caen en eso, ¿verdad? Porque creen que porque va a orar es que ya va a estar sano, eso va a depender de la fe que se tenga, ¿verdad? Y que la pongamos en sí, Dios. correcto. Entonces eso me llamó mucho la atención porque yo dije, wow, o sea, esto tiene que ver también con la falta de Sí, conocimiento, bueno, ¿verdad? qué triste eso, ¿no? Que condicionamos Esta la persona, oración a través de la ofrenda, ¿no? Ahora, no es malo dar, o sea, es correcto diezmar y ofrendar, porque a través de los diezmos y las ofrendas las iglesias se sostienen, las iglesias tienen que pagar los servicios, tienen que pagar a las personas también que se dedican a tiempo completo. No está mal dar, ofrendar y todo, pero no podemos condicionar el orar, como dice hermana, a que la ofrenda, ¿verdad? O que si doy va a recibir el milagro, o si no, no. Ya exacto. vimos que Ujú. Dios responde porque esa es la actitud de Dios. No va a responder porque yo le dé dinero a Dios, hermano. Eso ya Sí, no, tenemos que preguntar esas más que cosas. todo Sí, lo que me hermano. llamó la atención es colocar la cantidad, ¿verdad? Son 1000 lempiras y o lo da o lo da. Dije, puchica, qué difícil que tal vez la persona no lo tiene, tal vez quería hacer algún pacto, que está bien, como dice, pero como persona también si no tiene los 1000 lempiras, o sea que si no los tiene no va a llamar y no va a recibir tampoco. Imagínense que aquí en Honduras, hermano, el 60% de la población son pobres. Imagínense. ¿Y cómo van a dar 1000 lempiras? Hermano? La gente no tiene dinero. Más bien nosotros deberíamos de ayudarle a la gente que no tiene dinero, pero le estamos pidiendo. O sea, hay personas que sí tienen y esas personas ayudan a sostener la iglesia y es correcto, la iglesia local debe de sostenerse. A los pastores se les debe de dar un salario porque ellos dedican su vida a esto.
y están ahí para el servicio de la iglesia. Pero ya condicionar que yo voy a orar por alguien y ponerle precio, no, hermano, porque eso venimos a hacer como en los tiempos de Jesucristo, que todo tenía que ver con el dinero. Y no, pues eso no es el evangelio. No, no es correcto. Miren, hoy en día, ¿sabe que en Honduras se suicidan diariamente una persona, hermano? Imagínense que alguien se vaya a suicidar y, bueno, vamos a orar por usted, pero mande los 1000 empiras primero. Ya se suicidó esa persona. Diariamente se está suicidando una persona. O sea que, y saben que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Miren qué impresionante está este dato, hermanos. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. ¿Cuántas personas se han suicidado ahorita que estuvimos dando esta charla? Y nosotros como iglesia, realmente, ¿qué estamos haciendo? Ni siquiera estamos conociendo, ni siquiera nos estamos preparando para dar una razón de Dios correctamente. Porque ¿qué es lo que hacemos, hermano? Y por eso está el otro tema también, el ateísmo práctico y el ateísmo religioso. Nosotros somos los responsables de dar a conocer y dar razón correcta de Dios. Si no lo hacemos, somos ateos religiosos y ateos prácticos, hermano. Porque eso, estamos negando a Dios a través de nuestra prédica. ¿Más comentarios, hermano? ¿O alguna pregunta que tengan? No, bueno, no solamente comentar, ¿verdad? Que el tema del amor realmente es bien amplio, ¿verdad? Y es bien complejo hablar, tantas cosas que se pueden hablar del amor, pero a manera de comentario, pues solo que recordemos, ¿verdad? Que dice la palabra que lo que permanecen es la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. ¿Verdad? Ciertamente, pues al final creo que no es que los dones no sean importantes, ¿verdad? Pero en estos últimos tiempos que ya estamos viviendo, pues tratar de rescatar eso. Y a mí, por eso este tema del amor, a mí me gusta y por eso le he participado y le he preguntado, porque es importante conocer, ¿verdad? El amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Y también tener conocimiento para poder compartir también con los demás, ¿verdad? Compartir Sí. un poco de lo que Dios nos da y que las demás personas también puedan darse cuenta de que hay un Dios que tiene, como leímos aquel pasaje en Jeremías, un amor eterno, ¿verdad? Muy bien, hermano, es correcto. Los dones hay que practicarlos, pero como usted dice, lo más importante es el amor. Fer, y ¿sí? con lo que decía el hermano B, el problema de dejarse llevar por los dones es que podemos creer que siempre son de Dios. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que el falso profeta va a hacer señales del cielo y que incluso va a engañar, si fuera posible, a los escogidos. O sea, si nos dejamos llevar siempre por lo que son dones, que nosotros decimos poder, dones, manifestaciones, podemos ser engañados porque no siempre todo necesariamente tiene que ver de que viene de Dios. Por ejemplo, hay personas que profetizan, dicen que profetizan y la Biblia habla claro que son falsos profetas. Entonces, si nos dejamos guiar por este tipo de cosas, podemos ser engañados. O sea, hay que tener mucho cuidado y saber discernir espiritualmente estas situaciones porque en la iglesia, por lo general, yo veo, y repito, la Iglesia Universal, yo veo que somos muy emocionales. Por ejemplo, un tiempo, y vos estuviste ahí también, Fer, si después de un encuentro vos no pasabas a danzar, no eras espiritual. Si después de algo que recibiste, por ejemplo, como danzar, como manifestarlo de alguna forma, entonces es que no tenías a Cristo, hasta la salvación podías perder. Y eso no es así, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, no son tan dadas al emocionalismo, aman a Dios, Dios les ama, son salvas, pero no lo demuestran de esa forma. Como tampoco es malo, porque no estoy diciendo que es malo danzar o manifestarlo de esa forma. O sea, cada quien tiene su forma de hacerlo. Pero en cuanto a los dones, para no salirme de ahí, no siempre, creo yo, son de Dios y tampoco es que, aunque sean de Dios, una persona va a recibir salvación por eso. Pues hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque a veces el carisma puede superar el carácter. Sí, correcto. No solo porque una persona predique bien y bueno, ya es que esa persona
muestra el amor de Dios, ¿verdad? Bueno, ya vimos todo lo que implica el amor, hermanos, y realmente es una autoevaluación evaluación que debemos hacernos nosotros realmente si estamos manifestando el amor de Dios a los demás, porque Dios lo manifestó a nosotros. Y recuerden que ser aleluya, o sea, ser cristiano es actuar como Dios, es actuar como Jesucristo. O sea, quien diga que es cristiano, yo tengo que ver reflejado a Jesucristo en su vida, en su actuar, en su forma de hablar con los demás. Si alguien que no le da valor a las personas, eso no es cristiano, hermano. O como lo que dijo el pastor Eduardo, que de este pastor que sacó a las personas porque no le podían pagar. O sea, esa persona no es cristiana, ni siquiera ha conocido a Dios, esa persona, ese líder religioso, imagínate, impresionante. Hermana Ivy, ¿tiene algún comentario o alguna pregunta? Bueno, Dios le bendiga. La verdad que el relación verbos de que amar es dar, es conocer, es actitud, ver y cuidar, creo que llegó un momento donde podemos vincular con nuestras relaciones, ya con nuestra familia, con nuestros hermanos de la iglesia. Y definitivamente que o sea, Dios quiere que lo miremos a Él con ese amor que tiene para cuidar de nosotros, que tiene ese amor para dar para nosotros. Escuchándolos a ustedes es muy cierto. Siempre nos decían que muchas cosas para ver como nuestro amor Crece Iglesia tenía que verse de distintas formas, pero al final del día de Dios es más que ciertas expresiones que podamos tener. Creo que definitivamente cuando escudriñamos la palabra y empezamos a conocer a Dios y tenemos nuestro tiempo devocional y oramos, ahí es donde nos damos cuenta cómo es el verdadero amor de Dios y que no es un Dios del Antiguo Testamento donde habían pactos, donde habían sacrificios, sino que aquí ya se nos presenta como ese amor genuino, esa lectura que decía que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios es continuo. Definitivamente, en lo personal, creo que el acercarnos a Dios y conocerlo nos hace comprender mucho el amor que tiene para con nosotros, que tiene para con la iglesia, que tiene con toda la creación. Ese amor o sea, el título de el amor que trasciende, definitivamente ese amor debe de trascender en todo lo que nosotros hagamos, porque el que ama a Dios ama a su prójimo. El que ama a Dios da a su prójimo, ora por su prójimo, no critica a su prójimo. Entonces, definitivamente, creo que no solamente en el ámbito espiritual me dejó una enseñanza, sino también en personales, porque a veces decimos que amamos a Dios, pero no nos queremos acercar a otra persona o no queremos perdonar a otra persona. Entonces, definitivamente, muy buen el tema. Eh, Creo que todos los enfoques que le dio Fernando definitivamente contribuyen a nuestra manera de actuar y nuestra manera ministerial. Muchas gracias, hermana. Qué bien lo que dice la hermana, porque esto no solamente es para las personas de la iglesia, sino que es en mi casa también. O sea, esto es ponerlo en práctica en mi casa, en toda la vida, el trabajo y todo. Muy bien, muchas gracias, hermana. La hermana Janet y el hermano Marlon, ¿tienen algún comentario, hermanos? ¿O alguna pregunta? Hermano, gracias por hacernos recordar, ¿verdad?, la esencia del Evangelio y también solamente un comentario. Y es el siguiente. Lo que usted decía me llamó mucho la atención y era la forma que Pablo le hablaba a una persona que no era cristiana, que no tenía a Cristo, y la forma que le hablaba a una persona que ya era convertida.
¿verdad? Y eso es lo que, cuando nosotros entendemos eso, sabemos a qué nos vamos a exponer. Por ejemplo, en el caso de lo que decía el Yair, ¿verdad? El tener contacto con otras personas que hablen, el conocimiento, si ya está en las cosas del Señor, el amor es diferente porque ya es una persona que usted sabe que tiene conocimiento de Cristo, pero una persona que no es cristiana no le va a ir a poner reglas, que si no lees la Biblia tanto tiempo, cosas así. La prioridad de todo es mostrar el amor de Dios y que Dios puede salvar a esa persona. Bueno, eso, ¿verdad? Como punto. Y para mí, hermano, qué bonito eso de respetar, ¿verdad? Primera de Samuel 16:7, usted lo dijo, y a veces en el punto en que Pablo se ponía ya con los hermanos que son cristianos y donde tenemos que amarlos, ahí a veces nos volvemos como jueces de que interpretamos, vaya, en el caso del pastor, ¿verdad? Que comentaba el hermano Eduardo. Sí, él va a dar cuentas a Dios, estoy más que segura. Pero el punto de mi parte es que yo tengo que rogarle a Dios para que él alguna vez, ese pastor y todos los demás, que puedan llegar a conocer a Cristo, ¿verdad? De verdad como son ellos. Eso. Bien, muchas gracias, hermano, muy bien. Qué bueno, hermanos, que estamos aprendiendo todos, porque como dije y lo repito, es una gran responsabilidad que tenemos siempre, hermanos. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar? Daniel. El hermano Carlos Osorio, no sé si puede hablar o escribir. Sí, hermano Daniel. No, solo agregar eso, que la importancia del conocimiento, de conocer a Dios. Y me recordó un versículo que leí hace poco, está en Jueces 2, versículo 10. Y murió también toda esa generación, hablando de los israelitas, y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Entonces ahí rescatar la importancia de instruir o transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones y de presentar quién es Dios en realidad. Porque cuando hacemos esa pregunta, ya sea a una persona no cristiana o cristiana, lo primero que se viene a la mente por cultura general es, y hacemos la pregunta, ¿quién es Dios? Dios es amor. Pero ¿qué es el amor? ¿Qué significa eso? Que Dios sea amor. Y básicamente con lo que nos enseñaste hoy, Fernando, se puede decir que Dios es la máxima expresión de amor, que es la esencia pura del amor, que es el autor del amor y quien lo ha perfeccionado a otro nivel, o lo ha elevado a otro nivel. Y también ver cómo Jesús se manifiesta con los los verbos que dijiste acerca del deber, de estar listo y dispuesto a responder, de cuidar, de ese cuidado activo, de respetar, o sea, preocuparse porque la otra persona cree que se desarrolle tal como es, de conocer, de interesarse por la otra persona, saber cómo es esa persona y dar. Y es que Jesús es prácticamente la máxima expresión del amor. Y también me recordó otro versículo que está en Lucas 9:44, y es acerca de las constantes veces que el Señor les anunciaba a los discípulos su muerte. Y dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Las palabras de Jesús decía, prestenme atención, que esto les quede grabado. Y dijo, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y les hablaba de su muerte y luego les decía, pero resucitará y el Hijo del Hombre resucitará al tercer día. Entonces eso básicamente me hace ver que en base a este versículo de Lucas 9:44, el sacrificio de Jesús siempre será el mejor recuerdo de amor. Muy bien, excelente, muy bien, hermanos. Gracias, Daniel. Hermanos, ¿algún otro comentario? El hermano Carlos Osorio dice, Fernando, gracias Fernando, edificante la enseñanza de hoy, Dios te siga bendiciendo. Gracias, hermano Carlos. Pues bien, no sé si el hermano Eduardo tiene algunas palabras finales. Yo, por mi parte, es todo, hermano. Qué bueno compartir y qué bueno sus aportes. Me encanta cuando la gente aporta, es bueno conocer. Y eso es lo que estamos haciendo, conociéndonos a todos, y esa es parte del amor también, hermano.
Hermano, si alguien no tiene más preguntas, le damos el paso al hermano Eduardo, o si no, si alguien tiene algún otro comentario. Gloria a Dios, Fernando, que pudimos compartir de esta situación de aprender acerca del amor de Dios, ¿verdad? Y el punto es que de repente sí, cuando miramos algo que está mal en otras personas, ¿verdad? Que nos sirva de espejo, pues únicamente para vernos reflejados ahí, y pues que el día de mañana pues no vayamos a nosotros a caer en lo mismo, ¿verdad? Sino que nos sirva a nosotros para ver no actuar, qué cosas no hay que hacer cuando nosotros profesamos tener a Cristo en el corazón, ¿verdad? Buscar en la intimidad al Señor, ¿verdad? Y pues poder desnudarnos delante de su presencia, y que todas aquellas cosas que de repente nosotros miramos mal en otros, pues pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos podamos examinar nosotros también a la luz, ¿verdad? Del Espíritu Santo, para que aquellas cosas que están ocultas en nosotros, ¿verdad? Y que de repente nosotros no nos damos cuenta que las tenemos, salgan a la luz para que podamos entregárselas al Señor, y que el Señor puede permitirle que tenga ese trato con nosotros, ¿verdad? En nuestra vida. Y pues lo que decía Janet también, pues Dios lo ponía en mi corazón también, y es eso también, ¿verdad? De que cuando nosotros miramos este tipo de situaciones en la gente, ¿verdad? Sí nos causa un mal sentimiento, pero ahí también es donde se mira el amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Que tenemos que poner en las manos del Señor la vida de estas personas para que entren en un trato con el Señor, pues le conozcan realmente. Amén. Bien, correcto. Bueno, hermano, los felicito por haber aguantado, hermano, casi 3 horas, ¿verdad? Sí, sí, Y bastante. solo estar escuchando, eso es muy difícil, hermano, y este es un sacrificio. También no le gusta todo. Bueno, lo dijeron al principio, ¿verdad? Que la vez pasada habíamos 15 personas y varios no están, pero no, es difícil, es duro estar sentado, hermano. Así que felicito. Y bueno, a hablar de Dios correctamente, hermanos, preparémonos lo más que podamos y recordemos esto siempre, hermano. Tengamos siempre en mente esto, que enseñar sin conocimiento es demostrar no tener amor. Así que preparémonos lo más que podamos, respetemos a la gente, ganándonos el derecho de hablar. Así que nos veríamos, nos vamos a poner de acuerdo Sí. para la próxima clase. Creo que es hacia dónde va la iglesia, ¿verdad? Eso quería hablar, Fer. Eso quería sí. hablar. Primeramente, agradecerles a todos su interés, ¿verdad? Es importante entender estos temas y qué bueno que ustedes le han dado la importancia. También a Fernando, gracias Fernando siempre por tu conocimiento, tu disposición. Para nosotros, ya bien lo dijiste vos, es bastante tiempo y yo no creo que los demás no sea porque no les interese, sino porque tal vez estaban otras cosas, no lo sé. Pero no es que, me refiero a que los temas no es que no son interesantes, son súper interesantes. Pero las personas, pues cada quien decide su tiempo, ¿verdad? Lo otro es que ya lo grabé, el webinar, lo tengo en 2 partes porque me sacó un ratito el internet, pero voy a ver cómo lo uno, lo voy a subir a YouTube y les voy a mandar el enlace porque hay unas personas que no pudieron meterse hoy, Fernando, pero están interesados y quieren ponerse al día, ¿verdad? Para que los actualicemos y vengan a la otra sesión un poquito ya entendidos de lo que estamos hablando. El próximo webinar es el próximo sábado, 23 de mayo, siempre a las 3 de la tarde, y es hacia dónde va la iglesia. Ese es el tema que vamos a tratar con Fernando. Súper interesante, como todos, pero este es vital también, hacia dónde va la iglesia, y como líderes, pues, tenemos la responsabilidad de entenderlo. Ya se nos va a terminar el tiempo en Zoom. Gloria a Dios por el Zoom también, porque nos permitió más de 40 minutos. Entonces, no sé si alguien tiene palabras finales y también quiere orar para despedir este tiempo. Cualquiera. Amén. Si quiero lo puedo hacer yo, hermano. Perfecto. Sí, y una última petición. Bueno, yo sé que ustedes ya tienen su temario, hermano, ¿verdad? Para los webinars que están compartiendo sábado con sábado, pero tal vez en algún momento me gustaría y me interesa. Se le trabó, creo, ¿verdad?